¿No les llama la atención? Porque muchas cosas no nos llaman la atención. Dime una cosa con sinceridad. Desde los 80, ¿ya? Desde los 80, en el retorno a la democracia, con Fernando Belaúnde y la campaña con el APRA, Belaúnde y Villanueva, desde ahí, ¿no vimos el derroche de dinero? Y no nos llamó la atención. ¿Por qué gastaban tanta plata? ¿Porque nos aman? ¿Porque nos quieren? Es decir, revisen ustedes todas las campañas municipales de Lima y de todo el Perú. Usted que me escucha en Arequipa, de Arequipa. Desde los 80, cada 3 años primero y cada 4 años después. ¿No han sido las campañas una farra miserable de dinero, un festín con Yunza incluida? Me dice... Y no nos hemos dado cuenta y no hemos preguntado de dónde financiaban las campañas. Hoy descubrimos, por supuesto, que entre OAS, entre ODER y entre una cantidad, entre los de la Club de la Construcción, se forraban pagando plata para que luego nos robaran de manera miserable en obras y en peajes. ¿Dónde estábamos y dónde estaba? Le preguntamos al doctor Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal. Juan José, muy buenos días. Nicolás, buenos días. Don Manuel Rosa, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias por atendernos tan temprano. Hay un audio que ha circulado de los benditos audios estos de los cuellos blancos, donde hay una conversación, para que la gente lo entienda. Hay, ¿qué cosa? Miles de audios cuyos, digamos, protagonistas se están recién descifrando. Este audio circuló ayer, es la voz del empresario Jack Rodríguez, dueño de la empresa Farenet, entre otros negocios, y el señor César Inostroza. Adelante, por favor. Y bueno, aló. un audio donde... Sí, ya. Hola César, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Gusto de saludarte. Gusto mío, ¿qué me cuentas? Un favorcito, me encargó la señora Sí. para ver un tema de Tacna. Ajá. Para ver si conocía a 2 colegas. Le Ya. he hecho la derivación, son muy jóvenes, Ya, no los conozco, ya. y me dijo que sea cual fue el resultado que le dice. Pásale la voz, pues, Ok. que los de Tacna no son jóvenes, son nuevos y no los conozco. ¿Ya? Ok, yo le aviso. No hay Y el problema. tema de fondos sí hay que controlarlo, ¿no? ¿El tema de fondo, qué, perdón? Hay que controlarlo, ella me va a avisar, me ha dicho. Sí, no hay problema. Ok, Otra bacán. cosita final, Sí, dime. ella me dio un teléfono de su secretaria para casos de emergencia. Sí. Se me ha borrado, a ver si le pides, o si no ya... Depende de ella, ¿no? No hay problema. Lo que pasa es ¿Ya? que yo te podría el teléfono de ella, pero no lo voy a contestar porque no contesta el teléfono que ya. ella no conoce. Pues. Ella no contesta el teléfono que no conoce. Claro, ya. Pero A ver, yo consulta, le digo la ¿no? otra cuestión. Ya, ok. ¿Ya? Yo Ya. le digo. Listo. Ok. Abrazo. Cambio, Chao, chao. hermano. Ese es el audio, Juan José. ¿Qué implicancias puede tener? Bueno, Nicolás, hay que ver el contexto y las personas, ¿no? O sea, no estamos hablando de un audio donde tú puedes ver o escuchar o determinar que hay una situación bastante compleja, bastante descarada de un acuerdo, de un negocio, de un tema muy particular, ¿no? Estamos hablando de un empresario que es pareja sentimental de una congresista de Fuerza Popular y de un miembro de la más alta instancia de la Corte Suprema, es decir, el señor César Inostroza Parias. Bueno, yo entiendo que está casado, ¿no? Entiendo, Casado. con Cecilia Chacón, que es una de las dirigentes más connotadas de Fuerza Popular. Más cercanas a Keiko Fujimori también. Y además candidato a la municipalidad distrital de Miraflores por el partido de Fuerza Popular. Por supuesto, entonces nosotros vemos acá una situación bastante particular. Se habla de una señora, no quieren decir el nombre, antes el señor hablaba de la señora K, ahora habla de la señora. Entonces yo entiendo que se están refiriendo a la señora Keiko Fujimori, en donde están hablando en una situación bastante en clave, pero que tiene que ver, como te decía Nicolás, el contexto, qué es lo que ha pasado en ese momento, ¿no? Y en ese momento se está viendo una cuestión de una casación en la Corte Suprema, recuerda Nicolás, donde finalmente terminó divulgándose públicamente que la señora K tenía que ver en una casación donde el señor Inostroza Parias iba a resolver. Entonces, esta figura no puede estar
de alguna manera separada de lo que era la cuestión en ese momento. La señora Keiko Sofía Fujimori, líder de Fuerza Popular, negociaba, coordinaba con el ex juez supremo César Inostroza Pariachi. Ahora, la pregunta, doctor Quispe, es ¿por qué Jack Rodríguez? O sea, digamos, si el doctor Inostroza quería comunicarse con Keiko, ¿por qué llamar porque a la señora se puede referir también a Cecilia Chacón, es decir, que le quiere dar algún recado a su esposa, pero también había... Porque Jack Rodríguez como que... había una versión de que fue en la casa de Cecilia Chacón, del señor Rodríguez, que hubo una reunión promovida precisamente por la pareja para que se puedan juntar tanto Inostroza como Keiko Fujimori. Que ahí habría sido la reunión en todo caso, que por supuesto fue negada tajantemente por la señora Chacón. Entonces, el audio vendría de alguna manera a generar, vamos a ser sinceros, mayor sospecha sobre esa vinculación y sobre la articulación a partir del señor Rodríguez entre Keiko Fujimori y el señor Inostroza Pariachi. Exactamente lo que dice don Manuel. Es un tema que en ese contexto se veía en una negociación, un acuerdo, una coordinación en la casa de Cecilia Chacón. No estamos hablando de cualquier persona de Fuerza Popular, estamos hablando de Cecilia Chacón, una persona directamente vinculada con Keiko Fujimori, y en donde, si tú, como has pasado ahorita, Nicolás, señor Manuel, no dice pues tu esposa, no dice tu señora, sino dice la señora. Entonces estamos hablando la señora, y luego lo relacionas con la señora K, definitivamente que tú puedes arribar a esa conclusión bastante... Ahora, yo entiendo que hay una complicación adicional en el caso del señor Rodríguez, ¿no? Jack Rodríguez. Y es que cuando salió la versión, que fue una versión, la reunión entre Keiko y el señor Inostroza Pariachi fue en la casa de Cecilia Chacón y Jack Rodríguez. Negaron, por supuesto, no había forma de probarlos. Del otro lado no demostraron que efectivamente ocurrió y lógicamente terminó de alguna forma sentada la posición de Cecilia Chacón y el esposo. Pero en ese entonces me da la impresión, creo, que el señor Rodríguez dijo que no conocía incluso a Inostroza Pariachi. Y este diálogo podría negarle tajantemente esta versión, porque se nota hasta un diálogo coloquial, cierta familiaridad y mínimamente un asunto de que ambos se conocen, ¿no? Don Manuel, yo diría no es un diálogo tan coloquial, sino es un diálogo bastante concreto de una persona con otra, es decir, de un empresario, pareja sentimental de una congresista de Fuerza Popular en este momento, en la organización más importante del Estado, vamos a decir, del fujimorismo, con un miembro alto del Poder Judicial, es decir, el señor Inostroza Pariachi. Entonces, ahora, ¿esto a qué abona, doctor Juan José Quispe? Digamos, en la tesis fiscal, a partir de Cuellos Blancos, una organización criminal que tenía un objetivo que era captar, por supuesto, y hacerse del sistema fiscal y judicial del Perú, es decir, del sistema de justicia del Perú. La tesis fiscal es que en el proceso, digamos, en la consecución del objetivo, hay un brazo legal y un brazo político, ¿verdad? Y que en el brazo político había coordinaciones con niveles e instancias superiores, en este caso de Fuerza Popular. ¿Esto podría, digamos, abonar en esa tesis? Yo creo que ayuda grandemente a la tesis de la Fiscalía en el sentido de lo que usted dice, señor Manuel, de una vinculación directa del partido de Fuerza Popular con en ese momento el poder que tenía. Acuérdese, don Manuel, que César Inostroza Pariachi pues era una persona prácticamente que en ese momento estaba buscando ser presidente del Poder Judicial y tenía, a pesar de ser un juez recientemente nombrado en la Corte Suprema, tenía bastantes lazos, Claro, tenía toda una red. Ahora, yo tengo una pregunta, exacto, Juan José. ¿Esta investigación se inicia cómo? Hay una investigación sobre crimen organizado en el Callao,
¿no es cierto? Y se detecta al investigar esta organización involucrada en narcotráfico, en extorsiones y demás, que hacían uso de un sistema de abogados que estaban directamente conectados a funcionarios judiciales en el Callao con el objeto de cambiar en el momento que eran detenidos, las prisiones preventivas por comparecencias, y que eso era prácticamente una industria, y eso es lo que en gran medida explica lo que vemos ahora, ¿no es cierto? Que hay un criminal que está en la calle y resulta que hace un año fue detenido por delitos iguales o peores a los que está cometiendo ahora. A raíz de esta investigación es que se descubre que parte de esta red eran los funcionarios judiciales del más alto nivel, es decir, Walter Ríos y el propio César Inostroza eran parte de esta red, ¿no es cierto? La pregunta es que ¿en qué punto está esta investigación? Porque cuando se ordenan las interceptaciones telefónicas, digamos que la justicia, el Ministerio Público se encuentra con algo que no esperaba, que es esto, ¿no? Es decir, no era solamente una red para cambiar prisiones preventivas por comparecencias a delincuentes ranqueados e incluso narcotraficantes, sino que era un sistema mucho más complejo que implicaba relaciones políticas. Pero, insisto, ¿en qué punto está esta investigación? ¿En qué estamos? Porque como que nos va llegando a cuentagotas la información. Sí, bueno, Nicolás, lo que va saliendo son informaciones y te quiero decir algo respecto a lo que tú dices, ¿no? Si bien es cierto, cuando se investigaba organizaciones criminales vinculadas con abogados y vinculados con altas autoridades del Poder Judicial del Callao, en el caso de organizaciones criminales que tenían que ver con el narcotráfico, se encontraron con que, acuérdate, Nicolás, que no solamente eran prisiones preventivas, sino eran resoluciones de segunda instancia. Claro, incluso eran absoluciones, ¿no es cierto? Exoneraciones de responsabilidad y demás. Porque habían la banda de Barrio King y demás, no solamente en primera instancia eran absueltas, sino que eran confirmadas por la Corte Suprema, porque se tratan en ese momento de delitos ordinarios que en su primera instancia tenían que ver con la Corte Superior de Justicia de Callao y en segunda instancia tenían que ver con la Corte Suprema. Entonces es ahí donde se verifica un nombre, y esos nombres donde decían el abogado o el doctor venía a ser César Inostroza Pareachi, directamente vinculado a la Corte de Callao, porque recuerda, fue presidente de la Corte Superior de Justicia de Callao antes del señor Walter Ríos. Por tanto, ahí es donde se desenmaraña toda esta organización enquistada en la Corte Suprema de Justicia, y eso desencadena en las interpretaciones telefónicas al Consejo Nacional de la Magistratura, a la Corte Suprema y al Ministerio Público, vale decir, los fiscales supremos, porque cuando se trata de resolver un recurso de nulidad de una sentencia condenatoria de un proceso ordinario, vamos a decir, homicidio calificado, tenía que ver con un dictamen del fiscal supremo, que podía ser Chávarri, que podía ser otros fiscales supremos que en estos momentos están comprometidos, quienes daban un informe final ante la Corte Suprema para que determine si hay responsabilidad o no en esa condena. Entonces, es ahí donde, Nicolás, se desenmaraña todo y sale toda esa investigación en donde se pueden determinar que magistrados supremos tenían que ver directamente con organizaciones criminales, y por eso es que se hace una investigación a partir de eso. Pero, como tú bien dices, ¿en qué estamos? Estamos en que los fiscales supremos están queriendo traer abajo todo esto porque dicen que no debieron investigar los fiscales supremos los fiscales de... Claro, de menor jerarquía, claro. De menor jerarquía, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere traer abajo, y si se traen abajo, como ya lo están queriendo hacer a través de la Fiscalía Suprema, pues definitivamente podrían traer abajo toda esta investigación y finalmente quedar en cero. Y quedar en cero significa que no encontrará responsabilidad en el señor mismo Inostroza Pareachi, que en el señor Pedro Chávarri, y lo que se denomina organización criminal simplemente sería una cuestión de una investigación que no tiene mayor efecto por cuestiones de jerarquía, ¿no? Bueno.
Bueno, muchas gracias al doctor Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal por atendernos. Vamos a, por supuesto, tratar de comunicarnos con el excongresista Jack Rodríguez para escuchar su versión sobre este audio, ¿no? Y no sabemos si hay más, pero en fin, sobre este en particular. Muchas gracias. Tenemos una información que desde esta madrugada se produjo un incendio de un vehículo en la vía Sí, en la vía de evitamiento, de vehículo que evitamiento. se incendió, que provoca a esta hora de la mañana inclusive, es decir, a las 6:29, gran congestión vehicular. La Policía Nacional restringe tránsito a esta hora en 2 carriles. Estamos hablando de norte a sur desde el puente Caquetá. Hay que tomar en cuenta esta información.